Muy buenas noches, estimados colegas. Nos encontramos en una nueva oportunidad para abordar nuestro módulo de comprensión lectora. Les damos una cordial bienvenida y como el tiempo lo tenemos muy ajustado, vamos a empezar inmediatamente. A medida que se van sumando, nosotros simplemente continuamos, ¿de acuerdo? Voy a reenviar por el chat el último cuestionario que estuvimos trabajando. Nos estamos refiriendo puntualmente al cuestionario número 4, ¿sí? Cuestionario número 4. Profesor, ese cuestionario ya lo trabajamos. Sí, pero parcialmente nada más lo hemos trabajado. Aún nos falta completarlo. ¿De acuerdo? Aún nos falta completar. He compartido el cuestionario, ¿ya? He compartido el cuestionario al chat, así que vamos verificando. Vamos verificando. Vamos abriendo el archivo. Vamos abriendo el archivo. Muy bien. Entonces vamos a empezar. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Profesor, usted nos dijo la última vez que íbamos a dar solo las respuestas. Ya, vamos a hacer algo bien sencillo. Vamos a eh, hacer una lectura rápida, ¿ya? Porque tampoco quiero de una forma muy acelerada brindarles simplemente la respuesta. Ustedes saben que no se trata de eso esto, ¿ya? Ustedes saben que no se trata de eso. Sino vamos a hacer una lectura bastante rápida, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar entonces. Vamos a empezar. Abre el archivo que se te ha enviado. ¿Ya? Abre el archivo que se te ha enviado. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos en el texto 3. El cuestionario lo he enviado al chat. En breves momentos lo volveré a enviar. ¿Ya? En breves momentos lo volveré a enviar. Pero ya vamos a empezar nuestro cuestionario, vamos a empezar nuestra clase. ¿De acuerdo? Muy bien, a ver, texto número 3. El Papa Francisco lanzó días atrás, conversando con los fieles en la plaza de San Pedro, una nueva provocación a la Iglesia conservadora al afirmar que hay casos en que la separación matrimonial es inevitable. ¿Estaba abriendo una brecha en el dogma del divorcio? Francisco parece lanzar esas piedras en el lago de la inmovilidad religiosa, con la mayor de las inocencias, y acaba sorprendiendo por lo que entrañan de revolucionario. Ya, una pausa aquí porque no podemos obviar ideas que se tienen que comentar. Por ejemplo, cuando te dice que el Papa lanza piedras en el lago, está utilizando un sentido figurado, ¿no es cierto? ¿Y un sentido figurado para qué, profesor, está utilizando? Está utilizando un sentido figurado para señalar que el tema, que el ámbito en el que él está dando declaraciones permanecía tranquilo, permanecía inalterable, y él está llegando a alterarlo. A eso se está refiriendo, ¿ya? A eso se está refiriendo. Muy bien. Empezó a hacerlo al abordar el tema de los homosexuales, que por cierto a nivel de la iglesia es un tema muy polémico, pero él ya cuando empezó a hablar de eso,
daba cuenta de que no era un papa como todos los demás, sino más bien era un papa que tenía cierta inclinación por tocar aquellos temas incómodos, ¿ya? Era un papa que tenía esa inclinación por tocar temáticas incómodas, incómodas a lo establecido, ¿cierto? Muy bien, voy reenviando el cuestionario. Es el cuestionario número 4, cuestionario anterior, ¿ya? Que ya creo que la mayoría que participó en el último módulo lo tiene, pero siempre es bueno reenviarlo, compartirlo. Estamos en el texto 3, ¿ya? Estamos en el texto 3. Muy bien. Dentro de esa lógica, ya de este texto 3, estamos leyendo un texto sobre el Papa Francisco y su carácter controversial para declarar sobre ciertas temáticas. Al momento ya van mencionándose dos, el divorcio y la homosexualidad. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Dice que este era un tema tabú. Profesor, ¿qué significa tabú? Porque usted nos ha dicho que si no entendemos bien un tema, puede complicar nuestra comprensión de todo el texto. Es cierto, ¿no? Es cierto. Este tema es un tema tabú para la iglesia, cuando dijo que quién era él para juzgarlos si Dios no lo hacía. ¿Para juzgarlos a quiénes, profesor? Se refería obviamente a la comunidad homosexual, ¿ya? Se refería a la comunidad homosexual. Ahí está. Volvió a la carga al recordar a los obispos que en el mundo de hoy existen formas diferentes de familia. Volvemos al tema inicial, a la separación, al divorcio, dando a entender que la iglesia no puede dejar de lado el drama de millones de matrimonios que un día decidieron separarse y hasta formar un nuevo hogar y que acabaron siendo execrados. Otra palabrita nueva, profesor, execrados. En el contexto significa expulsados, expectorados de las entrañas de la iglesia, que les negó los sacramentos. Francisco conoce el drama de millones de divorciados católicos que desearían poder seguir participando de los sacramentos sin ser proscritos ni condenados por la iglesia. Aquí está lo de proscrito, que en el contexto significaría apartado, ¿no? Ni condenados por la iglesia. O que, atenazados por una crisis matrimonial, desearían deshacer su compromiso. O sea, hasta acá, ¿qué nos está señalando el texto? ¿Qué nos está señalando? Que si un hombre o una mujer, porque no está precisando el género, desea divorciarse porque cree que ya no va más su relación, esto no tendría por qué afectar su relación con la iglesia y su relación como miembro de la iglesia. Eso es lo que el Papa Francisco está defendiendo, ¿no? Conoce también la hipocresía de ciertas sentencias del Tribunal de la Sagrada Rota. Se entiende que es una institución de la iglesia, ¿no? Mira lo que está indicando. Mira lo que está indicando. Que posee el poder de anular matrimonios. Sabe muy bien Francisco que muchas personas importantes, ricas y famosas, han conseguido de forma discutible la anulación del matrimonio por parte del tribunal eclesiástico. ¿Qué te quiere decir aquí? Que la iglesia tiene un tribunal especializado en anular matrimonios, que como es una autoridad, sí lo puede hacer, pero según la crítica del Papa, lo ha hecho bajo dudosos cuestionamientos. ¿Por qué? Porque pareciera que ha primado el poder, el factor económico, para que de algunos que sí cuentan con esto, se anule su matrimonio, mientras que el pobre no puede hacer. Entonces el Papa entiende que estas sentencias tienen un carácter hipócrita, así lo está calificando el Papa. Francisco sabe, sin embargo, que la casuística de la iglesia, profesor, otra palabrita nueva, se refiere a que los diversos casos que la iglesia ha analizado a lo largo del tiempo se fue enriqueciendo de motivos que fueron facilitando la anulación,
como la falta de discreción de juicio de uno de los cónyuges o la dificultad de ser fiel en el matrimonio. Las crónicas cuentan incluso con casos de separación de matrimonios por no haber sido consumados, a pesar de haber tenido varios hijos. ¡Wow! Quiere decir que a lo largo de la historia, el matrimonio ha fallado en muchísimos de sus aspectos y en aspectos no banales, sino en aspectos graves, por lo que la separación tendría que ser más que un camino permitido y autorizado, tendría que ser un camino viable y lógico. Es lo que Francisco está defendiendo. O sea, en palabras sencillas, Francisco está defendiendo la lógica antes que la religión ortodoxa y teórica. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Francisco sabe que la iglesia nunca admitirá el divorcio civil, pues considera el matrimonio religioso indisoluble. Bueno, como sacramento, eso es importante, ¿no? No ignora al mismo tiempo que hoy casi la mitad de los matrimonios han sido ya rotos, por lo menos una vez, incluso entre los católicos. Rotos no en torno a divorciados, sino a que se han quebrantado una de sus atribuciones, ¿no? Como por ejemplo la fidelidad. ¿Qué ha hecho el Papa? Lanzar una de sus provocaciones, sin pronunciar la palabra divorcio, que horroriza a la iglesia conservadora. Ha hablado de separación y ha justificado un posible divorcio de dos cristianos con estas palabras. Hay casos en que la separación es inevitable, a veces incluso moralmente necesaria para sustraer a los hijos de la violencia y la explotación. ¿No te parece lógica la declaración de Francisco? Más que papa parece un hombre muy racional, ¿no? Más que papa parece un hombre muy racional. Francisco se ha referido a las heridas que se producen en la convivencia familiar, según él, que gusta subrayar a la realidad de la vida y de las cosas sin petrificarlas con fórmulas dogmáticas. Esta es una fuerte crítica que hace Francisco. Para él, esas declaraciones de que el matrimonio es indisoluble, que el matrimonio es para siempre, a él le parece dogmático. ¿Y qué significa dogmático, profesor? Es aquella visión que quiere hacer primar una doctrina como la única verdadera. Se trata de aquellos casos en los que la relación, en vez de expresar amor, hiere los afectos más queridos y provoca profundas heridas entre el marido y la mujer. O sea, nuevamente el Francisco lógico habla. ¿De qué sirve estar casado cuando ya la relación está fracturada? Y más aún cuando hay hijos de por medio. Porque dice la iglesia tradicionalmente que el matrimonio es indisoluble. Vamos a mantener a dos personas que no se quieren y que encima se confrontan juntos. ¿Te das cuenta que Francisco está siendo muy lógico, muy racional este papa? ¿Quiénes acaban pagando el precio mayor de esas violencias familiares? Los hijos, dice Francisco. Por todo ello, según el Papa, a veces esa sensación conyugal, llámese o no divorcio, puede resultar inevitable y moralmente necesaria. Paso a paso, piedra a piedra, Francisco va creando su revolución en la iglesia, dando la primacía. ¿Qué significa primacía, profesor? Más importancia, ¿no? En este contexto, dando la primacía al evangelio de la misericordia y de la comprensión de la realidad humana. Idea clave, estimados colegas. Esa idea es clave, hay que destacarla. Idea principal. En vez de a las frías condenas y anatemas. Anatema en este caso tendría que significar aquel tipo de manifestación contraria, incluso que te sentencia, que te cataloga de alguna manera, ¿ya? A eso se refiere con anatema. Ahí está.
Todo ello en el estilo del Evangelio que proclama la primacía del perdón sobre la severidad de la ley y que recuerda que Jesús, de quien la Iglesia no podrá nunca apartarse sin traicionar sus orígenes, vino para los, vino para los enfermos y no para los sanos, para los pecadores y no para los justos. ¿Qué más cristiano que esto? Nada. El Papa es más cristiano que católico. Muy buena frase, muy buena frase. Ahí está, otra idea importantísima. Un papa rebelde, decía el lado más conservador de la iglesia, ¿no? Un papa rebelde. Muy bien, vamos a contestar las preguntas, ¿ya? Vamos a contestar las preguntas. Pregunta número 8. Pregunta número 8. A ver, concéntrate, ya sabes la dinámica. Lanza tu clave por el chat, ¿ya? Lanza tu clave por el chat. Profesor, no estuve en la clase pasada. ¿Puede reenviar el cuestionario? Claro que sí. Todas las veces que usted lo solicite, estamos para enviar el material. Estamos para ello, estimados colegas. Profesor, no estuve el módulo pasado. ¿A qué se refiere cuando me dice parafraseo, profesor? ¿Me puede ayudar con ello? Claro. ¿Qué venía a ser el parafraseo, estimados colegas que sí estuvieron? ¿Te acuerdas qué significaba? Significaba decirlo de otro modo. ¿Cómo es eso, profesor? Cambiar palabras, cambiar orden sintáctico, pero la idea seguía siendo la misma. ¿Te acuerdas que en la teoría vimos que el parafraseo tenía sus límites, tenía sus recomendaciones? Yo no puedo aumentar ideas, yo no puedo suprimir ideas. Lo que sí puedo hacer es modificar el orden de palabras, el orden lógico de la oración, pero debo manifestar el mismo mensaje. ¿Qué te está pidiendo en esta pregunta? Que esta frasecita de acá, ya, que esta frasecita de acá sea parafraseada por una alternativa donde se manifieste el mejor parafraseo. A ver, eso es lo que te está pidiendo. Sé que vas a poder escogerlo. Vamos. Sé que vas a poder escoger. Lanza, lanza tu clave. A ver, ¿cuál para ti es la alternativa que mejor parafrasea a esto que acabamos de señalar? A ver, lanza, lanza, lanza. Quiero leer en el chat. Quiero leer en el chat. Estamos calentando la noche con esta primera pregunta. Estamos calentando la noche. Francisco parece lanzar esas piedras en el lago de la inmovilidad religiosa con la mayor de las inocencias y acaba sorprendiendo por lo que entrañan de revolucionario. A ver, para ti, ¿cuál sería el mejor parafraseo? La A me dice, a ver. El Papa Francisco aparenta dirigir algunas críticas inofensivas. A ver, entre aparenta y luego decir que lo hace con la mayor de las inocencias, ¿ya?
Hay una distancia. No es lo mismo aparentar a fingir inocencia, simular inocencia, ¿no? Porque el Papa no está aparentando, ¿no? Propiamente. El Papa quiere hacerse pasar como alguien que no mide bien sus palabras. ¿Cómo se le llama a esa persona? Que se vende de una manera, pero en realidad no lo es. Está en una alternativa, está en una alternativa, pero definitivamente la A no lo es. Porque aquí en ninguna parte dice que aparenta, ¿no? Esto me malogra la A, me malogra. Este aparenta, me ha malogrado todo en la A. Estuvo bien, ¿no? Pero me malogra. La C, a ver. El Papa, al parecer, ¿no? Al parecer, parece lanzar, claro, al parecer, libera tales provocaciones. Libera es lanza, ¿no? Contra el quietismo. Este quietismo es el lago de la inmovilidad religioso, con ingenuidad, lo que te dice acá, con la mayor de las inocencias. Esa es una ingenuidad. Más luego, este más está sin tilde porque se refiere al sin embargo, genera una conmoción debido a sus implicancias disruptivas y acaba sorprendiendo por lo que entrañan. Listo. Excelente, ¿ah? Excelente. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Alternativa C. Ya está. Ya está. Primera pregunta. Vamos con la pregunta 9. Vamos con la pregunta 9. ¿Cuál es el título más apropiado para el texto? Profesor, profesor, ayúdeme que cómo se establece el título. Claro, te ayudamos. El título tenía una formulita, ¿no? El título tenía una formulita. Y tú te haces una pregunta, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Tú decías, ¿no? Tú decías, ¿qué se dice, ¿no? ¿Qué se dice del tema? En este caso, ¿qué se dice de las declaraciones del Papa Francisco? ¿No? Eso nos puede ayudar a llegar al título. A ver, ¿qué se dice de las declaraciones del Papa Francisco? ¿Cómo han sido sus declaraciones? ¿Han sido simples manifestaciones? No, han levantado vuelo, revuelo, ¿no? Han levantado discusiones entre sectores de la iglesia. ¿Qué alternativa crees que se acerque más a ello? Me dicen 9B. Ya, muy bien, me dicen 9B. A ver, otra en la 9. Otra en la 9. A ver, por el momento B sí es la que está contestando la 9. Ya, B sí es la que está contestando la 9. ¿Alguien tiene una respuesta distinta? Distinta a la 9. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice de las declaraciones del Papa? ¿Qué se manifiesta? Han sido declaraciones que no han significado nada, muy por el contrario. El Papa Francisco y su opinión sobre la separación matrimonial. En parte está bien, pero hay un detalle. Muy neutral la palabra opinión. ¿Cómo neutral, profe? Es que no me dice nada, no me aporta nada, porque lo que el Papa ha dicho no es cualquier cosa. El Papa ha dicho algo muy polémico, muy discutible. Por lo tanto, hay que ponerle ese adjetivo, ¿ya? A dichas declaraciones. A ver, la B. Las provocaciones. Claro, su declaración ha sido una provocación del Papa respecto a qué? A las separaciones matrimoniales. Ya está. Excelente, estimados colegas. Ahí tenemos nuestra clave. Excelente. Ahí está, muy bien. Vamos con la 10. ¿Qué no se puede contestar a partir del texto? ¿Qué no se puede contestar, te dice? ¿Qué no se puede contestar? A ver, vamos. ¿Qué nos dirías? ¿Qué no se puede contestar a partir del texto? A ver, ¿qué no se puede contestar? ¿Ah? ¿Cómo no se puede contestar? Te hago un ejemplo, a ver, con la última.
¿Alguna vez la iglesia ha anulado el matrimonio católico de una pareja? Pregunta, según el texto, ¿se puede contestar eso? Sí lo ha hecho. Y lo ha hecho mediante un tribunal eclesiástico, porque ese tribunal ha tenido la potestad de hacer. Solo que el Papa lo ha calificado. ¿Cómo ha calificado ese tribunal? A ver, sin volver a leer, quiero comprobar la retención. ¿Cómo lo ha calificado? Un adjetivo le ha dado a ese tribunal. Escribe tu adjetivo. Escribe tu adjetivo. ¿Cómo lo ha calificado? Sin volver a leer, ¿ah? No vuelvas a leer el texto. A ver, la capacidad de retención. ¿Cómo calificó a ese tribunal eclesiástico que tenía el poder de anular matrimonios? ¿Cómo lo ha calificado? A ver, poder de retención. ¿Nadie se acuerda? Le ha dado un adjetivo. Le ha dado un adjetivo. Sin volver al texto. A ver, ¿cómo lo calificó el Papa a ese tribunal? Sin volver a leer, ¿ah? Nada. Dogmáticos. El tribunal no. Ciertos sectores de la iglesia sí. Pero el tribunal que anula matrimonios no es dogmático. A ver. No hay retención. No hay retención en nivel literal. ¿Ah? No hay retención en nivel literal. Y aquí te demuestro. ¿Cuál es el adjetivo? ¿Cuál es el adjetivo? Aquí está. Mira, mira, mira cómo lo ha calificado el tribunal. Lo ha calificado como hipócrita. Ahí está. Lo ha calificado como hipócrita. Entonces, ¿yo puedo contestar esta preguntita? ¿Alguna vez la iglesia ha anulado el matrimonio? Sí, sí lo ha hecho. Pero ¿qué me están pidiendo? La que no se puede contestar. La que no se puede contestar. La B, a ver. ¿La iglesia ha sancionado alguna vez a una pareja católica que se ha divorciado? ¿Seguros que no se puede contestar? Te demuestro que sí. Y aquí está, fíjate. Mira lo que pasa con aquellos que se han divorciado. ¿Qué les ha hecho la iglesia? ¿Qué les ha hecho? ¿Qué les ha hecho? Dice, ya no podían participar de los sacramentos. La iglesia literalmente, y al inicio lo ha dicho, ¿no? La iglesia los ha execrado. Acá está, mira, ve. Han sido execrados por la iglesia y se les negó los sacramentos. Entonces, ¿yo puedo contestar esa pregunta? Sí puedo contestar. Acá te estoy demostrando. Sí puedo contestar la B. ¿La iglesia ha sancionado? Sí ha sancionado. La D y la B se pueden contestar. Te quedan dos. Te quedan dos. ¿Cuál no se puede contestar? ¿Cuál el texto no ha mencionado? ¿Cuál el texto no ha dicho? Insistimos con la B, pero estamos diciendo que la B sí se puede contestar. La B sí se puede contestar. La A. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir para que el Tribunal de la Sagrada Rota anule? En alguna parte del texto te dice, primero, presentar tu solicitud, segundo, llamar por teléfono, tercero, esperar que tu obispo te cite. No lo dice, por lo tanto, no puedo contestar. ¿Qué me pide? Eso. Listo, ya está. No puedo contestar. No puedo contestar. Profe, están dando la C. La C te demuestro que sí se puede contestar. ¿Qué dice? ¿Existen sectores conservadores en la iglesia? Uf. Y estos sectores se han molestado con el propio Papa. Mira lo que te dice acá. Mira lo que te dice Francisco. Mira lo que te dice. Francisco sabe que la iglesia nunca admitirá el divorcio civil y no lo hará porque es conservador. No va a cambiar sus ideas la iglesia. ¿Por qué no va a cambiar? Porque es un sector conservador. Y aquí lo dice constantemente, ¿no? De entender que en la iglesia hay un sector que no quiere cambios. Ese sector es un sector conservador. Ya está. Te acabo de demostrar que la C sí se puede contestar. La A no se contesta porque no lo ha mencionado el texto. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Vamos con el texto 4 que estamos en tu tarea. Esta era tu tarea. Estoy leyendo así aceleradamente.
No quisiera poner el dedo en la llaga en este momento en que unos padres sufren por la muerte de su hijo a causa de la difteria, pero de todos modos quiero expresar mi indignación frente a ese colectivo que, como si se tratara de una religión, abrazan la medicina alternativa, poniendo en peligro no solo la vida de sus hijos, sino también la de quienes los rodean. Ah. Sin continuar la lectura, ya sospecho que puede estar refiriéndose a un sector llamado antivacuna, porque si a alguien le ha dado difteria es porque no ha tenido la vacuna. Ya podemos deducir, ¿no? Justamente hoy día vamos a empezar con las deducciones. Un niño es un ser indefenso, que carece de la posibilidad de decidir y de defenderse, al que se debe cuidar y proteger. Y este triste suceso debería permitirles a estas personas reflexionar sobre las ideas en las que creen. La libertad de decidir empieza cuando afecta a un tercero y los resultados de la irresponsabilidad de un grupo de personas que desconfían de la medicina convencional deberían servirles para pensar en lo irracional de su postura contra las vacunas. ¿Ya ven? Se refería al famoso sector o grupo antivacuna. O sea, ¿por qué ha muerto este niño? A ver, ¿quién me puede decir? Es obvia la pregunta, hasta un poquito consorna la pregunta, pero ¿quién me puede escribir al chat? ¿Por qué ha muerto el niño? ¿Por qué ha muerto el niño con difteria? ¿Cuál es tu deducción obvia? A ver, ¿qué dices? ¿Por qué ha muerto el niño con difteria? ¿Quién lo escribe al chat? Listo. ¿Por no vacunarse contra qué? ¿Contra la sarampión? ¿Contra la varicela? ¿Contra la hepatitis A, B? No, profesor, es obvio, por no vacunarse contra la difteria. Pregunta, sin entrar a las interrogantes, ¿no? ¿El niño lo quiso? El niño dijo, yo no me vacuno porque soy libre de decidir. No, lamentablemente fueron sus padres los culpables de su muerte. ¿Y por qué por qué el autor empezó con esta frasecita, profe? No quisiera poner el dedo en la llaga. ¿Qué significa esa frasecita? A ver quién nos dice. ¿Cómo deduces esa frasecita? ¿Qué significa no poner el dedo en la llaga? ¿Qué es llaga? Herida. Porque esa frase es muy usual, muy convencional. ¿Qué significa no poner el dedo en la llaga? A ver, hoy día vamos a empezar inferencias, ¿ah? Así que ya tienen que ir un poquito soltándose. Díganme lo que creen, díganme lo que creen sin miedo. Acá nadie nunca se equivoca, todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Díganme qué creen que signifique poner el dedo en la llaga. ¿Qué significará? ¿Ya? ¿No quiere burlarse del dolor? Ya, muy bien, Sara. Muy bien. Tú estás llorando, "Oh, mi hijo se ha muerto." Y viene alguien y dice, señora, obvio, pues que se iba a morir. Se iba a morir porque usted no la vacunó. O sea, la mamá está triste, pero tú vienes y le recriminas. Eso es poner el dedo en la llaga. Pero hay que hacerlo, pues. Hay que hacerlo porque son unos irresponsables. El no querer vacunar a sus hijos. Obvio, ¿no? Vamos con las preguntas tipo 11. ¿Cuál es una buena paráfrasis para la frase? Mira qué cortita. La libertad de decidir empieza cuando no afecta a un tercero. Cuando no afecta a un tercero. A ver, ¿a qué se está refiriendo? ¿Ya? ¿A qué se está refiriendo esa idea y qué alternativa la puede reemplazar sin alterarla? Sin alterar en el fondo, en la idea. Puede cambiar palabras, ya te hemos dicho. ¿Qué alternativa crees que sea nuestra respuesta? Escribe al chat. Está facilita. Acá nadie puede fallar. Es la pregunta consuelo. A ver, ¿qué dices? Ya, Yuleisi ya nos está lanzando su clave. Yuleisi ya nos está lanzando su clave.
¿Quién más acompaña a Yuleisi? Ajá, Judith. Ya. Dos opiniones con la C. Eulalia, muy bien. Tenemos el derecho de decidir. La libertad se llama eso. Derecho a decidir se llama libertad. Siempre que nuestras decisiones no afecten a otros. La libertad llega hasta donde no afecta a un tercero. Excelente. Excelente, colegas. ¿Ya ves? Ya les dije, nadie podía fallar. Nadie podía fallar. Muy bien. ¿Qué tal libertad, no? O sea, el papá es libre de matar a su hijo. ¿Qué tal, no? ¿Qué tal concepto antivacuna, no? 12. Marque la inferencia correcta. Ya, vamos entrando al tema de hoy. Vamos calentando para el tema de hoy. La inferencia. ¿Cuál sería una alternativa inferencial correcta? A ver, en esta pregunta 12. Lanza al chat tu clave. Profesor, ¿y qué hace en todo esto la medicina tradicional? ¿Cuál es su papel? Bueno, básicamente nos están diciendo que el papá en vez de vacunar a su hijo lo llevó con una curandera, supongamos, creyendo que lo tradicional iba a salvarle la vida a su hijo. A eso se está refiriendo, ¿no? La parte de la medicina tradicional y dónde ésta se queda. Lanza, lanza tu clave. Si no lanza, no puedo seguir. Alguien tiene que respondernos. Empezamos. Yuleisi. Yuleisi nos señala la C. Noemí también nos señala la C. A ver, ¿qué dice la C? Hay padres que se preocupan más por defender ciertas ideas que por cuidar de sus hijos. ¿Mm? ¿Es una inferencia válida? O sea, en su terquedad de estar en contra, ¿no? En su terquedad de estar en contra de lo científico, ponen en riesgo a sus hijos. Pero hay un detalle. Eh, ¿Tú crees que el papá, por no creer en la medicina científica, quiera el prejuicio de su hijo? ¿En alguna parte del texto nos ha señalado eso? En alguna parte del texto ha dicho, el papá dice que solo cree en lo tradicional y quiere el prejuicio de su hijo. No, 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 no. Hasta aquí, hasta ideas puede ser aceptable la inferencia, ¿no? Pero luego de que no quiera el bienestar de sus hijos o que superponga su creencia en torno al bienestar de sus hijos, el texto tampoco ha dicho eso. ¿Qué más me dicen, Hermes? A ver, la B. Algunos padres toman decisiones aun cuando saben que no solo afecta a sus hijos, sino a los de otras personas. El texto no ha llegado a tanto, aunque por una inferencia ya muy amplia, o sea, Hermes ya está extrapolando, porque Hermes está llevando algo que el texto no ha dicho a un caso que sí puede darse, el cual tiene que ver pues con epidemias, porque si yo no vacuno a mi hijo y mi hijo adquiere esa enfermedad, contagia a otros y por lo tanto otros son perjudicados porque yo no tomé una decisión correcta, pero el texto no ha dicho eso. Fuera del texto, la extrapolación que Hermes hace es muy válida, pero fuera del texto, ¿no? Ah, ya se dieron cuenta. La A. ¿Por qué, profesor? Porque el hecho de que yo no quiera creer en la medicina convencional, da cuenta de que yo soy un obstinado. Eso significa reacio, ¿no? O sea, cuando te dice reacio, ¿ya? Te está diciendo que la persona se resiste a utilizar la medicina convencional. Excelente. Me ibas entendiendo a medida que yo comentaba, ¿no? Muy bien, de eso se trata. 13.
Sobre el autor del texto es posible asumir que, ¿qué quería el autor? A ver, ¿qué quería el autor? Ponme el número de pregunta, ponme el número de pregunta, ¿ya? Y la clave. Número de pregunta y clave. Hay solo tres alternativas, ¿no? No vaya a ser que la que falta justamente es la clave. Busca encontrar culpables de las situaciones negativas que enfrentan las familias. No está haciendo cacería de brujas, ¿ah? No está haciendo cacería de brujas. Tiene el deseo de eliminar todo sufrimiento de los padres. La vi. Ni que el autor fuera el que va a expiar todo. La sé. No quiere insistir en un hecho doloroso. Por eso dice, no es que quiera poner el dedo en la llaga, pero busca excelente. Muy bien, sí estaba aquí la clave. Pensé que en la D se había ido la clave. Muy bien, colegas. Están llegando, están llegando. Excelente. Vamos con el texto 5. Vamos con el texto 5. La migraña es una cefalea primaria y puede durar de 4 a 72 horas. ¡Wow! Es considerada una enfermedad y presenta características particulares. Ya, miren, hay una idea importante aquí. La migraña, yo les he enseñado a subrayar de esta manera, sobre todo si tienes el resaltador, funciona muy bien, ¿ah? La migraña, acá, es considerada una enfermedad. Se entiende que utilizando el mismo color, la idea es una sola, ¿no? La migraña es considerada una enfermedad. El dolor de la migraña es generalmente unilateral, o sea, a un solo lado. Es decir, que afecta a un solo lado de la cabeza. De tipo latido, o sea, asociado a una gran sensibilidad a la luz y al sonido. Generalmente viene acompañada de náuseas, visión borrosa y sensación de desvanecimiento o desmayo. Después de una crisis de migraña, la persona puede sentirse cansada o aletargada. Profesor, palabra nueva como siempre, si no la sé, puede comprometer mi comprensión, claro. ¿Qué significa aletargada? Bueno, aletargada puede implicar en este caso un cansancio que te lleve al sueño, ¿no? Que estás con sueño. Existen algunos factores capaces de desencadenar un ataque de migraña. Es importante conocerlos porque al evitarlos, impediremos también el surgimiento de los ataques. Es significativo considerar además que cada persona es diferente y que por lo tanto cada uno de nosotros puede presentar distintos desencadenantes del dolor. Interesante. Esto está clave, ¿eh? Mira, mira, mira. Cada uno de nosotros puede presentar distintos desencadenantes del dolor. Entonces, causas universales que a todos les va a generar eso, la migraña, no existe, sino es variado. Entre los más conocidos, eso es diferente. Se encuentran en primer lugar cierto tipo de alimentos. El chocolate puede producir migraña. El queso, la mantequilla, la mayonesa, las nueces y el sazonador en la comida china, porque tiene glutamato monosódico. En segundo lugar, ciertas bebidas como el alcohol, especialmente el vino tinto y algunas bebidas con alto contenido de cafeína, pueden también causar migraña. Claro, su alta carga de cafeína, que es un energizante, puede encender este dolor. En tercer lugar, el ayuno puede ser un suceso que dé inicio al dolor, sobre todo si se pasan varias horas sin ingerir alimento. En cuarto lugar, otro factor desencadenante es el estrés. Por último, el uso de algunos anticonceptivos, en el caso de las mujeres, puede generar cambios hormonales y a su vez migraña. Muy bien, excelente. Vamos con las preguntitas. Arrancamos con la 14 y la 15.
Pregunta 14 y pregunta 15. Lanzas, ya sabes, tu clave con número. 14 tal, 15 tal, para no confundirnos.
Muy bien, muy bien. Agradeciendo su participación. De las dos preguntitas hemos pedido, ¿por qué solo me están lanzando 14? Recién ahí tengo la 15 de Judith y de Noemí. 14 y 15, las dos. Las dos de un solo tiro. 14 y 15. A ver, empezamos con la 14 mientras vas lanzando la 15. ¿Cuál es la idea central del texto? ¿De qué me habla el texto? ¿De qué me habla el texto? ¿Y qué dice de aquello que habla? ¿No? Me están diciendo la 14 la C, unánimemente. A ver, ¿qué dice la C? La migraña es una cefalea primaria, ya está definiéndolo, que tiene características particulares, claro, hemos dicho que no en todo se da del mismo modo, y cuyos ataques pueden desencadenarse por factores relacionados con lo que se consume. Dio una lista larga, o el nivel de estrés que se posea. Listo, excelente. Acá no hay punto de discusión. Y la número 15, la C también. 15 también la C. ¿Qué se puede inferir a partir del texto? A ver, las personas que padecen de migraña no deberían comer chocolates. Ajá. A ver, hasta me haces dudar de, de lo que me contestas. Vamos sobre el listado de comidas. Vamos sobre el listado de comidas. Acá está. Cada uno de nosotros puede presentar distintos desencadenantes del dolor. Entre los más conocidos se encuentran en primer lugar cierto tipo de alimentos como el chocolate, el queso, la mantequilla y el sazonador. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué estás leyendo acá? A ver, a ver, a ver. ¿Qué estás leyendo acá? Parece que no has visto. Parece que viendo no ves. Mira, capaces de desencadenar. ¿Qué significa desencadenar? Que te va a producir migraña. ¿Y qué me estás contestando por acá? ¿Tú me estás diciendo que el que ya tiene migraña no debería comer chocolates? Pero ese no es el problema. El problema es que el comer chocolate puede desencadenar el dolor de migraña. No que por tener migraña ya no puedes comer chocolate. ¿De dónde me sacaste esa idea? Nada. No es la C. No es la C. Al revés estás contestando. A ver, repiensa la 15 y dime cuál sería. Dime cuál sería. A ver. Quiero leer en el chat. Repiensa la 15. ¿Por qué se han lanzado la C? Si es un desencadenante. La B, ya, la B. Si una persona tiene visión borrosa es porque está padeciendo migraña. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver. De nuevo, esa no es una inferencia, esa no es una inferencia. Profesor, pero es causa-consecuencia. No. O sea, si yo veo borroso porque no traje mis lentes y ya tengo migraña, ¿dónde dice eso en el texto? O sea, si yo veo borroso porque me sobe los ojos, ¿ya tengo migraña? Si yo veo borroso porque sufro de astigmatismo, ¿ya tengo migraña? ¿Dónde dice eso el texto? No, no. Otra, ya me está champeando, creo, ¿ah? La D. Ingerir vino podría desencadenar un ataque de migraña. Debería estar en la misma lista de chocolates. A ver, vamos a demostrarlo. Vamos a demostrarlo. Entre los más conocidos, chocolate, queso, mantequilla, nueces, comida chica. Sí está. Sí está. Sí está. Ahora sí, pues. Ahora sí, ya no te has disparado. Ahora sí, excelente. Ahora sí. Es causa-consecuencia. Ahora sí. Muy bien. ¿Y 16? 16 para terminar con este texto. Lanza tu clave. Profe, ¿cuál era el segundo? ¿El segundo párrafo cuál era? A ver, este de acá. Este de acá es el segundo. ¿Ya? Este de acá es el segundo. Ahí está. Básicamente trata sobre los desencadenantes, los que provocan, los que desatan. ¿Ya? A ver, ¿qué dices en la 16?
¿Qué dices en la 16? Vamos, vamos. Lanza, lanza. Dime número, dime letra, porque no queremos confundirnos con la 15. Profesor, cuando te dice subtítulo ya no es global, efectivamente, es exclusivamente del párrafo. La D nos dice Marisol. Judy dice la A señala. Diferencias entre las personas en relación con los desencadenantes de migraña. ¿Por qué no la A? Escucha, ¿por qué no la A? Porque no te está diciendo que en los gorditos el comer chocolate genera migraña, mientras que en los flaquitos el tomar vino lo hace. En los estresados el tener cólera genera migraña. En los alegres el estar triste genera migraña. No está diferenciando persona, ¿ya? No me está diferenciando persona. Esto de acá no está haciendo el texto. No está haciendo el texto. Otra. La D, a ver. Factores que provocan los ataques de migraña. Listo. Y esos factores vienen en listas, básicamente de comida, por el lado de la ingesta y por el lado del control del estrés también está. Listo. Muy bien. Ese fue el texto 5. Hay un concierto andante acá. Ya. Texto 6. Texto 6. Muy bien, ya pasó el concierto. Ahora vamos a continuar con el texto 6. Atento, si tienes el archivo, ya te he dicho, ábrelo en tu dispositivo. Si estás en casita y te estás dando el tiempo de sentarte a dedicarte exclusivamente a esta clase y tienes impresora a la mano, imprímelo. Porque me gustaría que subrayes, que anotes al costado, que resaltes. Si haces eso, vas a tener mejores resultados, ¿ya? No es que yo sea enemigo de pantallas, porque si fuese así no tendría una clase virtual, ¿no? Pero yo recomiendo la lectura siempre en físico, ¿ya? Muy bien, vamos con el texto 6. Los seres humanos tenemos la dicha de gozar de la capacidad de discernimiento. Profesor, si no entiendo la palabra, se compromete toda mi interpretación. Así es. ¿Qué es discernimiento? La capacidad de diferenciar las cosas y de tomar decisiones frente a ellas. Habilidad que los animales inferiores no poseen. O sea, ¿qué te está diciendo el autor? Que somos animales superiores. Y es esa diferencia sustancial la que nos debe llevar a determinar qué es ético y correcto frente a ellos. ¿Quiénes son ellos, te pregunto? ¿A quiénes ellos se está refiriendo? ¿A quiénes ellos se refiere? A ellos de acá, a los animales, ¿ya? Ellos son los señalados. Cuando una palabra o idea se reemplaza con otra, que no es la misma, no es un sinónimo, ¿no? No es la misma palabra, sino puede ser un sinónimo o puede ser una categoría gramatical, a esto de acá se le llama anáfora, estimados colegas. Hasta eso te preguntan en la evaluación, ¿no? Te piden identificar anáforas, ya sabes qué es una anáfora. Es el elemento que reemplaza a una idea o a un sustantivo ya mencionado, pero lo reemplaza con sinónimo, lo reemplaza con categoría gramatical. Esa es una anáfora. Lamentablemente, los intereses personales, económicos y ciertos apetitos ciegan esa habilidad e irónicamente, esta es utilizada para abusar y explotar indiscriminadamente de los seres inferiores, de los animales inferiores, incluso de nuestra misma especie, o sea, el ser humano no perdona nada. Este comportamiento muchas veces es asumido o asimilado por la sociedad como algo normal. O sea, maltratar, vejar a especies inferiores a nosotros, normal, normal. Y muchas personas crecen y se educan entendiendo que este abuso y explotación forma parte de sus vidas. O sea que por ser animales inferiores, les es consustancial el recibir maltrato.
Hay gente que crece con esa idea, crece con esa seguridad, ¿no? Afortunadamente no todos comulgamos con ese comportamiento. Profe, en el contexto, ¿qué está significando comulgamos? No todos estamos de acuerdo con ese comportamiento. Algunos rompemos con estos esquemas y decidimos optar por una dieta vegetariana, que es a todas luces la mejor alternativa entre todas las dietas. Claramente, este estilo de alimentación genera efectos positivos. Ah, el texto se estaba centrando en los animales que nos comemos. Y estábamos pensando nosotros hasta en mascotas, ¿ah? Pero no, se está centrando en animales que comemos. En primer lugar, una dieta vegetariana es más saludable que una dieta basada en carne de animales. Los animales que se destinan al consumo humano pueden ser transmisores de epidemias y parásitos, sobre todo el pollo, ¿no? Y además, la ingesta de carne animal favorece el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes, obesidad, entre otras complicaciones. En segundo lugar, fomentamos el respeto y solidaridad hacia los animales. Aproximadamente se sacrifican 95.000 millones de animales al año. ¡Wow! ¡Qué cifra más brutal! En tercer lugar, cuidamos el medio ambiente. La industria ganadera utiliza enormes cantidades de energía, tierra, agua y combustibles fósiles. Claro, para criar ganado se tiene que sembrar soya, se produce metano, mucha contaminación, se talan bosques enteros para ampliar las granjas, ¿no? Por último, una dieta vegetariana es económica frente a una basada en carnes, que tiene un costo más elevado. Hasta económicamente es mejor ser vegetariano, te dice el texto. Muy bien, arrancamos con las preguntas. Arrancamos con las preguntas. Pregunta 17 y pregunta 18. Lanza al chat. Idea principal del segundo te pide. Del segundo. Este de acá es el segundo. Este de acá es el segundo. Profesor, ¿cómo hallo la idea principal? Es aquella idea que sostiene, ¿ya? Sostiene el argumento de este texto. Y ya están lanzando. 16, muy bien. Hasta 17 ya se está lanzando. ¿Ah? ¿16? Ah, no, 17, perdón, pensé que la 16 estaba aquí, son las respuestas anteriores. 17, 17. Marisol y Yuleisi. Marisol, Yuleisi, Sara. A ver, 17. 17. 17, 17. 17 DDD, Judith se revela y dice B. Judith va contracorriente. Judith es la rebelde del grupo. 17B, a ver, vamos con Judith. La dieta vegetariana es más saludable que una dieta basada en carne de animales, pues estos transmiten enfermedades. Ujú. Ya, la transmisión de enfermedades, dime usted, ¿no? Dígame usted, ¿qué es una de las razones que se han expuesto en este párrafo? Pregunto, ¿es la única? No, nos han dado hasta económicas, mira, ve. Nos ha dado económica, nos ha dado una de salud, nos ha dado una de la vida saludable. O sea,
la parte aquí de la transmisión de enfermedades es una, no son todas. ¿Habrá alguna alternativa que en general señale motivos? ¿Habrá alguna alternativa? Sí la hay, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La D, me dice la mayoría. ¿Existen razones? Ah, se refiere a varias, no solo el de enfermedades, a varias, por las cuales la dieta vegetariana es mejor. Listo, es más abarcadora, es más abarcadora. Ya está, excelente. 18 lanza. 18 lanza. ¿Qué afirmación es correcta según el texto? A ver, 18 y 19 incluso. 18 y 19. 18C, 18C, 18B, CB, CB. ¿Qué me dice la B? ¿La dieta vegetariana se está volviendo más popular que la dieta basada en carne? Si fuese tan popular, ¿por qué el autor tendría que hacer un llamado a ser vegetarianos? ¿Y por qué la dieta normal genera tanto gasto? No se está volviendo tan popular, ¿no? Se quiere, el autor quiere que se vuelva así, pero no lo está logrando todavía. ¿Qué me dice la C? La alimentación vegetariana es menos costosa. Muy bien, esta sí es una inferencia. Bueno, no es inferencia, no es información directa. Válida. El texto lo dice. ¿Dónde, profe? Quiero pruebas, no me convence. Dice acá, una dieta vegetariana es económica frente a una basada en carnes. Ahí está la evidencia de esta respuesta. ¿Ya? 19. ¿Qué se puede inferir sobre el consumo de carnes en los seres humanos? ¿Qué se puede inferir sobre el consumo de carnes en los seres humanos? ¿Qué marcamos en la 19? 19b. El consumo de carne. ¿Qué ha pasado con el consumo de la carne? ¿Qué ha pasado con el consumo de la carne? Es común ser, por ser poco costoso, es costoso. La C está perdiendo popularidad. Hemos dicho que todavía no llega a ese nivel, ¿no? No llega a ese nivel todavía. La B ha sido normalizado, claro. Tanto así que todo el mundo cree que comer carne es impostregable. Sí o sí a la semana tienes que comer carne. Se ha normalizado. Pregunta 20. El primer párrafo, ¿de qué trata? Profesor, ¿cuál era el primero? Ya me olvidé. ¿De qué hablaba? Acá está. Sobre esta forma en la que algunos ya dan por hecho que matar a un animal inferior, sobre todo con la justificación de comerlo, es normal. Es normal. A eso se estaba refiriendo ese primer párrafo. Por lo tanto, ¿qué marcaríamos en la 20? 20, 20. O sea, si somos tan racionales, o más que los animales inferiores, ¿por qué no usamos tal racionalidad para tomar buenas decisiones en torno a ellos? Eso es lo que te decía el texto, ¿no? Ya, Noemí, muy bien, Noemí. ¿Alguien más?
20A, 20C. ¿Qué me dice la C? La explotación animal que existe detrás de la normalización del consumo de carne en los seres humanos. Pero hay un problema. Hay un problema. En la 20, ¿ya? Cuando te dice que el ser humano es superior a los animales, sobre todo a aquellos que comemos, está tratando de llamar la atención en torno a que somos superiores racionalmente. Pero ¿por qué no usamos esa razón en beneficio de dichos animales? Entonces, cuando ustedes me dicen la C, no están añadiendo esa idea que es importante. Es importantísimo. A ver, la capacidad de discernimiento, ahora sí, porque esta es una gran cualidad que nos diferencia de los animales. Pero lamentablemente esta capacidad de discernimiento se ha tergiversado. ¿Por qué? Porque si decimos ser tan racionales, ¿cómo terminamos comiendo carne? Ahí está, ¿no? Ahí está. Muy bien. Esta palabrita significa la capacidad intelectual, la capacidad racional para darnos cuenta de las cosas. A eso se refiere, ¿ya? Muy bien, ¿ah? Muy bien. Finalmente, para terminar este cuestionario, vamos con el texto 7. Texto 7, así, sin pausa. El primer llamado de auxilio urgente en nuevo código por medios técnicos emitidos en la historia no fue precisamente de lo más auspicioso. Cuando te dice auspicioso, o sea, no fue bueno, no fue bueno, no sirvió de mucho. Lo envió John Phillips, operador radiotelegrafista del Titanic, en aquel primer y único viaje del buque al que se consideraba insumergible. ¿Quién era considerado insumergible? El Titanic. Antes de hacerlo, Phillips había estado emitiendo otra señal de alta emergencia, CQD, que era la que se había usado en casos similares, precisamente hasta aquel 1912. Hacía muy poco que en una convención internacional había desechado la sigla CQD para reemplazarla por SOS, que hasta el día de hoy existe, ¿no? Hasta el día de hoy está el famoso SOS. De allí que, como una tragedia más, algunos barcos recibieron el pedido, pero estaban desconcertados e imaginaban que era una broma del personal del Titanic, al que todos consideraban imposible de hundirse. Ya va diciéndonos esto por segunda vez, ¿no? Miren, ve, acá está de insumergible y ahora dice que lo consideraban como algo que era imposible de hundirse. Por algo lo menciona, ¿no? Hasta el momento en que advirtieron que la situación iba en serio, se perdieron varios y preciosos minutos que costaron muchas vidas. O sea, ¿a qué se está refiriendo aquí el texto? ¿A qué se está refiriendo? Una pausa. Imaginemos que todos tenemos un código para pedir ayuda, ¿no? Imaginemos que todos dicen, para pedir ayuda. Pero de pronto hay un congreso internacional y se acuerda. Y ya no vamos a decir, para pedir ayuda, ahora vamos a decir, oh. Pero hay un hombre, un técnico que no asistió a esa convención. Y cuando necesita ayuda, en vez de decir el nuevo código O, dice A. Pero como todos los demás saben que el código de ayuda ahora es O, ven su A y dicen, ¿este qué tiene? Está loco. Está bromeando seguro, no hay que hacerle caso. De eso se trata. No sé si mi ejemplo hizo que entendieras mejor. Creo que sí, ¿verdad? Al SOS se le adjudicaron dos orígenes, uno piadoso y otro práctico. El primero dice que se eligieron esas letras porque la frase en inglés, Save our souls, salven nuestras almas, mientras que el segundo cuenta que se trata solo de una manera rápida de pulsar el código Morse ante una emergencia. Tres puntos, tit, 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 tres rayas, tit, 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 y tres puntos, tit, tit, tit. O sea, ¿cómo es el SOS en código Morse? Tit, 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 tit.
Rapidito, ¿no? Si tienes telégrafo. Como sea, es la señal que quedó para siempre. Qué pena con el Titanic. Vamos con la pregunta 21. Empezamos con la pregunta 21. Al chat tu respuesta. Cuando tengas una preguntita así, que te esté consultando por un resumen de todo el texto, tienes que considerar las ideas más importantes, ¿ah? No puedes obviar ninguna. Las ideas más importantes las desglosas, ¿no? Y las vas considerando en parte del resumen, ¿ya? Las vas considerando en parte del resumen. Lanza el chat. Muy bien, ya empezamos. 21C casi unánimemente. A ver. Las señales de auxilio urgente CQD y SOS y su importancia en el auxilio tardío de los pasajeros. ¿Qué acabo de decirte? Que en un resumen me consideres todas las ideas importantes. A ver, si el texto ha explicado en esta parte final, mira. Acá me habla del Titanic ahí. No me habla del Titanic, me habla de otra cosa. Me habla del posible origen del significado de SOS. Enlace, a ver, dime, demuéstrame, ¿dónde está? ¿Dónde está eso? ¿Dónde? Demuestra. No hay. La D, el uso de la telegrafía marina. Muy amplio, porque no te he hablado de toda la telegrafía marina, te he hablado de un código. Y las señales empleadas antes y después del hundimiento del Titanic. ¿Y dónde te habla de SOS acá? ¿Cómo puedo obviar SOS si SOS pareciera ser el tema central del texto? En mi alternativa tiene que estar sí o sí SOS. Vamos, te quedan dos. No me champes, ¿ah? No me champes. Lanza. Te quedan dos. A y B. A y B. Sin champazo, ¿no? Sin champazo. Rosa, C ya no está jugando ya. Ya lo despachamos a su casa ya. Estamos en A y B. Estamos en A y B. A ver, me dicen A. ¿Qué dice la A? La primera emisión de señal de auxilio de SOS. Sí, que se dio en el hundimiento del Titanic. De eso me habla esta primera parte. Hasta acá me habla de eso. Veamos si está incluido la otra. Sus consecuencias. ¿Qué pasó porque no entendieron su señal de auxilio? Se hundió el Titanic. Esa es una consecuencia. ¿Qué más? Posible origen de sus siglas. ¿De qué siglas? De SOS. Y aquí está. Este es un resumen completo. Resumen completo. ¿Te das cuenta? Ese es un resumen. Ese es un resumen. Porque abarca todas las ideas principales. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿ah? Vamos con la 22. De acuerdo con la información del texto, se puede afirmar que... De acuerdo con la información del texto, se puede afirmar que... Lanza, lanza, la A. Va a la segura. Si en el anterior fue la A, acá también debe ser la A, dice. ¿Así será? ¿Así funcionarán las preguntas? No, profe, tengo mis motivos. Tengo mis motivos por los que para mí en la 22 es la A la clave. A ver, ¿qué dice la A? Era usual que entre telegrafistas de naves internacionales
se hicieran bromas en el trabajo, ¿puedo llegar a esa inferencia? ¿Puedo llegar a esa inferencia? Profe, ¿por qué puedo llegar a esa inferencia? Ahora vamos a tratar de encontrarla, ¿ya? Dice, imaginaban que era una broma. ¿En dónde está la idea, la pista que me dé a entender que las bromas eran comunes entre técnicos telegrafistas? ¿Dónde está la evidencia? Mm, mm. La A, nada. Era usual que entre los telegrafistas de naves internacionales se hicieran bromas en el trabajo. ¿Dónde está la evidencia? Es que, profe, cuando dijo o cuando dice el texto creyeron que era una broma, se entiende que se hacían bromas. No. Más bien, si estarían acostumbrados a la broma, no hubieran quedado desconcertados, porque acá dice, estaban desconcertados. Si estaban acostumbrados a hacerse bromas, ¿por qué se desconcertarían? No tiene lógica. No. Dame otra. Dame otra. Dame otra. No es la A. Pon el número de pregunta. Pon el número de pregunta. Muy bien, me están dando la D. ¿Ya? Me están dando la D. Para el año 1912 ya se había propuesto el reemplazo para el código CQD y este reemplazo era SOS. Veamos qué nos dice el texto. ¿Hacia muy poco de qué? Cuando te dice hacia muy poco, ¿a qué año se está refiriendo? Acá está. Hace muy poco, hace muy poco, se había desechado. O sea, ya no se utilizaba CQD. ¿Y quién lo había reemplazado? SOS. Listo. Esta sí es una afirmación que puede darse. Es así. Es así. Ya está. 23. 23. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? 23C se infiere a partir del texto. Se infiere a partir del texto. SOS reemplazó a la sigla CQD debido a que fue considerada mucho más simple y efectiva. A ver, ¿por qué se reemplaza uno con otro? ¿Qué nos dice el texto? Dice desechando la sigla CQD para reemplazarla, pero te dice que CQD no era tan efectiva, no era muy simple. Podemos deducir, mira, ve, tres letras, tres letras. Profes, que cae una vocal, eso no necesariamente la hace más simple, ¿ah? No, no, no. Además, si fuese así, no tendría pues el autor por qué no mencionarlo y no lo está haciendo. Nada, no es una inferencia válida.
No es una inferencia válida. Otra, otra. Ya, 23b, 23a, 23b, 23a. A ver. La B. Todos los que recibieron la señal creyeron que el SOS enviado por John Phillips era broma. Todos lo creyeron. A ver, a ver. Dice, pero estaban desconcertados e imaginaban que era una broma. O sea, todos creían que era una broma. Todos. Algunos, se entiende, estaban sorprendidos. Algunos, se entiende, consideraban que era una broma. Pero de ahí a que todos creían que era una broma, ¿dónde está la evidencia de eso? Nada. Ya, profe, profe, ya no fastidie, profe. La A, existe un consenso sobre el origen. ¿Consenso? Consenso significa acuerdo. O sea, todos dicen que hay una sola versión sobre el origen del significado, pero si solo aquí hay dos orígenes, y dos orígenes ya no es consenso, pues. Dos orígenes ya no es consenso. Nada. Ya, profe, nos queda la D, profe, pero demuéstrelo, profe. La fama positiva del Titanic influyó en que éste demorara en recibir ayuda en su hundimiento. ¿Por qué? ¿Y te acuerdas que en el texto te había dicho que no era gratuito el que nos lo mencionaran? Porque todo el mundo consideraba que el Titanic era insumergible. Listo, ya está. ¿Qué pasó que no te diste cuenta de eso? O sea, es que es como si construyeran una máquina tan grande que todos dijéramos al verla, wow, esta máquina es indestructible. Y de pronto te avisan, oye, esa máquina se está destruyendo. ¿Tú creerías? No, porque tú la concebiste como indestructible. Con Titanic pasaba algo similar, ¿no? Ese barco es inundible. No creo que se esté hundiendo. Ahí está. Pregunta 24. El primer párrafo, profesor, ¿cuál era? Solo hasta acá, solo hasta acá. ¿De qué trata? A ver, 24. Esta tienes que contestar bien para cerrar con broche de oro, ¿ya? Este cuestionario. Esta tienes que contestar bien. ¿Ya? ¿Ves si ya está lanzando? El primer párrafo, ¿de qué trata? El primer uso del nuevo código de auxilio SOS y sus implicancias en el hundimiento del Titanic. Mira, primer uso del nuevo código con el Titanic, vamos bien. Sus implicancias en el hundimiento. ¿Por qué implicancias? ¿El uso de este nuevo código tuvo algo que ver con el hundimiento? Sí. Por lo tanto, ya está. Muy bien, Bessie. Bessie se lució. Eulalia, muy bien. Excelente. Ahí estamos. Ese fue el cuestionario 4. Ese fue el cuestionario 4. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Con tus respuestas hemos coincidido? ¿Hemos coincidido? ¿Mm? Vamos a pasar ahora, ¿ya? Vamos a pasar ahora a el tema del día de hoy. Hoy vamos a aperturar la denominada lectura inferencial, pero vamos a aperturarla con una breve introducción, ¿ya? Vamos con la parte muy puntual, muy breve, de algunos alcances teóricos que tú tienes que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Vamos entonces a precisar. A ver, nuestro tema, repetimos, el día de hoy tiene que ver ya con la lectura inferencial, pero vamos a empezar con una breve introducción, ¿ya? Por el día de hoy. Una introducción a esta lectura inferencial. En primer lugar, ¿ya? En primer lugar tenemos que recordar qué es inferir, ¿ya?
Pero para ello no te voy a dar definiciones, sino a partir de un ejemplo quiero que tú me digas qué es inferir, ¿ya? A partir de un ejemplo. A ver, ¿qué dice? Pedro es mi pariente favorito. Mira, Pedro es mi pariente favorito. ¿Qué es posible inferir? A ver, ¿qué es posible inferir? Repito que no te estoy dando una definición de inferir, ¿ah? Porque quiero que tú la deduzcas a partir de ejemplos, ¿ya? Y este es el ejemplo que te estamos dando al inicio. Pedro es mi pariente favorito. A ver, vamos a ver cómo estamos en inferencias, ¿ya? Analizamos las siguientes inferencias. A partir de este enunciado, ¿a cuál, profe? A partir del enunciado de que Pedro es mi pariente favorito. ¿Qué es posible inferir? ¿Qué es posible inferir? Pedro es el único pariente del autor. A ver, queremos participaciones. Pedro es el único pariente del autor. ¿Sí o no? ¿Qué dices? No, ya, Noemí nos dice que no. No es el único pariente. Efectivamente, ¿no? Noemí está en lo cierto. ¿Por qué no podemos inferir ello? No podemos hacerlo porque no tenemos la suficiente información, ¿ya? No tenemos la suficiente información. Por eso no podemos inferir ello, ¿ya? Por eso no podemos inferir ello. ¿Me vas entendiendo qué es la inferencia? ¿Más o menos? A ver, seguimos. ¿Qué más? ¿Al autor del texto le agrada Pedro? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Al autor del texto le agrada Pedro? Ya, ahí están las respuestas. Claro. ¿Y cómo sabes que le agrada? Porque ha manifestado que es su pariente favorito. Ah, te vas dando cuenta de que es inferir, ¿no? Con un ejercicio bien simple. Seguimos. De todos sus parientes, el autor tiene más simpatía por Pedro. Ah, la inferencia se va complicando. ¿Qué dices? Sara dice sí. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Yuleisi dice que sí. Judith dice que sí. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Será cierto? Claro, porque el favoritismo que ha expresado justamente indica ello, ¿no? El autor odia a todos sus parientes, a excepción de Pedro. ¿Qué dices de esta inferencia? ¿Es verdadera? ¿Odia a todos sus parientes? ¿Solo a Pedro quiere, solo a Pedro ama? Ah, no, profesor, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque el que quiera a Pedro y el que lo considere su favorito no implica que odie a los demás. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra, ¿ya? Una cosa no tiene que ver con la otra. Profesor, ¿usted es de Perú Libre? No, no, este es lápiz, es de adorno, ¿ya? No es el de Perú Libre. Muy bien. Entonces, ahora volvemos a la definición de la inferencia, ¿ya? Volvemos a la definición de la inferencia. ¿Qué crees que sean las inferencias? Y sobre todo, porque tú no estás en una clase donde vas a aprender teoría, tú no vas a ser profesor de lenguaje, de comunicación. Tú necesitas tips para contestar bien. Por lo tanto, la teoría poco nos va a interesar, sino que aquí es necesaria para que sepas cuándo se da una inferencia, bajo qué condiciones y cómo debes de realizarla. ¿De acuerdo? Según ello, ya, según ello, la inferencia o la pregunta de inferencia, para ser más exactos, en una prueba docente, es la que busca evaluar la comprensión que está más allá de la información explícita, que está más allá del nivel literal.
Por lo tanto, el lector debe comprobar cada alternativa con la información que esté en el texto. ¿Para qué? Para que si la alternativa es producto de la inferencia del texto. Y no es que la inferencia sea una adivinación, una probabilidad muy lejana. La inferencia tiene que tener una evidencia textual. La inferencia tiene que tener un patrón o base a partir de la cual se ha establecido la sentencia. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo podemos nosotros llevar a cabo la identificación de preguntas de inferencia? ¿Ya? Más o menos se nos formulan las preguntas así, ¿ah? Según el autor del texto, ¿es correcto o incorrecto? Esa pregunta es de inferencia. Del texto se infiere, o a veces te dicen no se infiere, también una pregunta de este tema. ¿Son presupuestos del autor o no son presupuestos del autor? Nos dice. ¿Qué casos corresponden con la explicación dada por el autor? Es una pregunta también muy usual en prueba docente, ¿ya? O sea, la pregunta no te va a decir siempre literalmente, infiere, cuál es la inferencia. No, la pueden maquillar de diferentes modos, ¿ya? En nuestro cuestionario vamos a aumentar más modos de inicio de preguntas de inferencia. Lo que te interesa son las pautas de cómo responder las preguntas de inferencia. Empezamos con la primera, ¿ya? Un riesgo muy común del alumno cuando está en una pregunta de inferencia es que la que él escoge como respuesta se aleje mucho del texto original sin que haya una base. Por lo tanto, a esa alternativa la hace casi producto de la adivinación, casi producto del cálculo, ¿ya? Por lo tanto, no existe, no existe una evidencia certera. Entonces, primer tip, primera pauta, no debes dejarte llevar por una alternativa que no está basada en la información del texto, sino más bien debes saber reconocer qué base, qué pilar en ideas está sosteniendo la información del texto. ¿De acuerdo? Segunda pauta, segundo tip, tienes que aplicar un razonamiento contrafáctico. Profe, primera vez que escucho esa palabrita, contrafáctico, ¿ya? ¿Qué significa? Básicamente, este contrafáctico implica a veces que el estudiante quiere inferir a partir de su propia experiencia o con información ajena al texto, con su realidad misma. Por ejemplo, mira. Escucha, atento, me vas a contestar al chat. Y yo digo lo siguiente en el texto. El social nacionalismo de Hitler tuvo ideas positivas para la Alemania de la década del 40. Una de ellas fue exterminar a los judíos. Punto. Pregunta, ¿se puede inferir que, según el autor del texto, matar o exterminar judíos fue bueno y necesario? ¿Verdadero o falso? Quiero tu respuesta en el chat. ¿Verdadero o falso? Sé que me has entendido. Verdadero. Noemí dice verdadero. Verdadero. Esa es una inferencia válida. No hemos hecho un razonamiento contrafáctico. ¿Por qué? Porque yo no me he basado en mi visión personal o en mi experiencia personal para contestar el texto. Yo no he dicho, no, matar está mal según Dios, según las leyes, por lo tanto, de ninguna manera matar va a estar bien o va a ser necesario. Si tú haces eso, es un razonamiento contrafáctico, porque estás razonando por fuera del texto, ¿ya? Por fuera del texto. Así que tienes que tener mucho cuidado con ese tipo de razonamientos, ¿ya? Eso ya no es inferencia, pues. La inferencia es dentro de los alcances del propio texto. Pauta número 3. Presta atención a los cuantificadores y a los términos que se relacionan con el tiempo y la probabilidad.
¿A qué se refiere cuantificadores y términos? Sobre todo en las alternativas, no en el interior del texto. Cuando una alternativa te pone condicionantes, ¿no? Es válida la siguiente inferencia. Si Sendero Luminoso hubiese vencido al Estado en la década de los 80, hoy el Perú sería comunista. Escucha, hoy el Perú sería comunista. Sin embargo, al no haber sucedido ello, determinamos que Sendero no triunfó. O sea, la parte final del texto es consecuencia de. ¿Y cómo lo he determinado? Por el conector. Sin embargo, por ello, esos conectores ya son relacionantes a los que les tengo que prestar mucha atención. Luego de conectores, cuantificadores también, ¿ya? Y los términos que acompañan son importantísimos. ¿De acuerdo? Muy bien, te voy a compartir esto, no te preocupes, te voy a compartir esto, no te preocupes. Pero ahora quiero compartirte, porque si no me vas a decir, profe, no tengo con qué practicar durante la semana, no tengo que leer durante la semana. Para ello te voy a compartir el cuestionario 5, ¿ya? Atento al chat que estoy compartiéndote el cuestionario 5. Te estoy compartiendo el cuestionario 5. Abre tu archivo y vamos a avanzar un poquitito antes de que el tiempo nos pueda vencer. ¿Listo? ¿Ya tienes tu archivito abierto? Muy bien. Vamos a avanzar entonces un poquito del cuestionario porque tiene unas preguntas aplicativas, ¿de acuerdo? Muy bien. Dice la primera pregunta y justamente vamos a hacerlo, ¿ya? A partir de estas breves definiciones que hemos dado. Este conjunto de ejercicios están dentro de lo que denominamos ejercicios guiados, que yo te voy indicando qué escribir, que yo te voy indicando cómo contestar, ¿ya? En la primera, fíjate qué nos está diciendo, ¿ya? ¿Qué palabras pueden reemplazar a inferir? ¿Qué palabras pueden reemplazar a inferir? Las vamos anotando, las vamos escribiendo, ¿ya? Por ejemplo, a inferir la puede reemplazar la palabra deducir. Ahora te toca a ti. Una tú, una yo, ¿ya? A ver, dame una que pueda ser sinónimo de inferir. Esto quiero que lo aprendas porque en las preguntitas no te van a dar literalmente el término, ¿ya? A ver, yo ya te di deducir, dame otra. Dame otra. Concluir, excelente, Judith, excelente. Me toca. Colegir. Quiero otra. A ver en el chat, dame otra. Dame otra. Derivar, excelente. Me toca. Desprender. Una más. Una más. A ver. Walter, supuesto no es un término con el que nos suelen preguntar. Bessie, inducir tampoco es un término con el que nos suelen preguntar, ¿ya? Porque sería el proceso contrario, la inducción. ¿Por qué es deducción? Porque parte de un caso general para llegar a casos particulares. La inducción es un proceso inverso, ¿no? Ah, muy bien, Walter. Sobreentiende, no como infinitivo, sino como verbo conjugado, ¿ya? Generalmente la pregunta dice así, ¿no? Se sobreentiende, así, sobreentiende y listo. Suficientes términos, ¿ya? Para que sepamos con qué palabritas nos pueden formular la pregunta, ¿ya? Sobre las inferencias es incorrecto. A ver, quiero que me digas cuál de estas cuatro alternativas es incorrecta. A ver, está facilito. Estamos en la parte más sencilla de esta introducción. Acá nadie puede confundirse. Nadie puede confundirse acá. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Son siempre ideas que no se presentan explícitamente en el texto. ¿Están de acuerdo todos?
A ver, ¿estamos de acuerdo? A ver, quiero que vuelvan a leer las alternativas. Quiero que vuelvan a leer las alternativas. ¿Ya? ¿Volviste a leer? ¿Qué te está pidiendo? Te está pidiendo lo incorrecto, ¿ah? Te está pidiendo lo incorrecto. ¿Volviste a leer? ¿Volviste a leer? Insistimos. La A. Mira, vamos a analizar la A. Son siempre ideas que no se presentan. Este no, creo que les está confundiendo. Que no se presentan explícitamente en el texto. Que no se presentan explícitamente en el texto. Que no se presentan. ¿Qué te pide? Lo incorrecto. Estás al revés, pues. Estás al revés. Parece que ese no te ha desencajado, ¿ah? Como te pide lo incorrecto, ya te cruzaste ya. A ver, la C. Pueden ser afirmaciones que aparecen literalmente. ¿Pueden ser afirmaciones que aparecen literalmente? Ahí está, pues. De ninguna manera puede ser. Listo. Profesor, ¿está pidiendo lo incorrecto? Claro, está pidiendo lo incorrecto. Y básicamente, una inferencia no puede copiar un dato literal. Y el dato literal es algo que aparece de forma explícita en el texto. ¿Ya? En sentido puro, ¿ya? Una inferencia no puede ser explícita, estimados colegas. En sentido puro, ¿ah? Pero ya en algunas discusiones, esto es teoría ya, esto ya no quiero entrar a detalles. En la teoría, sobre todo en la teoría discursiva, hay polémica en torno a ese tema. Pero en el sentido pedagógico puro, una inferencia no es explícita, ¿ya? Una inferencia no es explícita. Listo. Vamos con la 2. En las preguntas de inferencias es necesario prestar atención a los cuantificadores, a las marcas temporales y a los términos que expresan probabilidad. Ah, nos pide ejemplos, esto que hemos visto en la teoría, ¿ya? Vamos a hacer algunos ejemplos de cuantificadores. Empezamos primero por los cuantificadores. Sobre todo los de naturaleza, estos son los que generan más problemas, ¿ah? ¿Cuáles son los cuantificadores que generan más problemas? Los indefinidos. ¿A qué se refiere, profe, con cuantificadores indefinidos? Por ejemplo, cuando decimos algunos, pocos, muchos, varios, etcétera. Ya me entendiste. Profe, ¿y eso qué tiene que ver con las inferencias? Escucha, si en una alternativa utiliza uno de estos cuantificadores y te dice, ahora, voy a crear un texto así rapidito, a ver. Si bien todos los pollitos son de color amarillo, que veamos algunos pollos blancos no debería sorprendernos. Texto. Repito, si bien la mayoría de pollitos son amarillos, no nos sorprendamos si vemos algunos blancos. Ya ese es el texto. Pregunta, pregunta. ¿Algunos pollitos son amarillos? ¿Verdadero o falso? ¿Algunos pollitos son amarillos? ¿Verdadero o falso? Rapidito, al chat, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Ya? ¿Falso, falso? ¿Por qué? Porque estoy utilizando un cuantificador como algunos y algunos no le pertenece a los amarillos. Algunos le pertenece a los blancos.
¿Ah? ¿Ah? ¿Te diste cuenta o no? ¿Te diste cuenta o no? Excelente, Judith. Excelente. Esa es la importancia de prestarle atención a los cuantificadores. ¿Qué más me pide? Me pide ejemplos de marcas temporales. A ver, vamos a ponerte marcas temporales. Estos son elementos de cohesión ya. Marcas temporales. ¿Qué marcas temporales? También importante. Antes, durante, después. Otra marquita temporal. Actualmente, etcétera. Ya está. Escucha el texto. Escucha el texto. Durante la Asamblea de Naciones, el secretario de Estados Unidos se negó a darle la mano a su homónimo de Irán. Repito, durante la Asamblea de Naciones, el secretario de Estados Unidos se negó a darle la mano a su homónimo de Irán. Pregunta: ¿los secretarios generales de Irán y Estados Unidos, antes de la Asamblea, se habían dado la mano? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Verdadero? Nos dice Judith. ¿Qué dicen los demás? Falso. Esta es una inferencia fuerte, ¿ah? De tipo ya casi extrapolativa. ¿Por qué? Se negó a darle la mano. No hay información suficiente para decir si antes no le daba la mano. Por lo tanto, la inferencia a mí casi me está obligando a señalar que esa afirmación es falsa. Porque la negativa es de ahora. Se negó ahora, ahora. Mi marca temporal es ahora, porque utilicé el durante la asamblea, es el ahora. Anterior, opuesto, ¿verdad? Opuesto. Listo. ¿Qué más me dice? ¿Qué más me está pidiendo? Me está pidiendo, ya, la probabilidad. También te lo voy a poner. Probabilidad. Por ejemplo, ¿qué tipo de término probable interfiere con mi nivel de inferencia? Cuando yo digo podría, es posible, probablemente, etcétera. Ese tipo de términos también afecta mi inferencia. Ejemplo, los Chancas Fútbol Club, a falta de 5 fechas, se perfilan como los campeones del torneo Apertura. Pregunta: ¿probablemente los Chancas no campeonen? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? María dice verdadero. Se perfilan a campeonar en la apertura. ¿Qué dice la pregunta o la afirmación? Probablemente, los Chancas Fútbol Club no campeonen. ¿Verdadero o falso? Algunos están cruzando. Algunos están cruzando. Verdadero. ¿Por qué, profesor? Por mi término probablemente. Porque probablemente me hable la posibilidad algo que se puede dar. Si los Chancas se está perfilando, no significa que es inevitable su campeonato. No, no, no. Sino que tiene muchas posibilidades de campeonar. No te está diciendo de que ya campeonó. Ya campeonó, no te está diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, cuantificadores, marcas temporales y probabilidad es clave en la inferencia. Si no le prestamos atención a estos elementos dentro de las alternativas, nos complicamos, nos hacemos un mundo y nos vemos afectados. ¿Ya? El próximo módulo vamos a empezar ya con estos textos de aplicación de esta parte introductoria de las inferencias. ¿Ya?
Pero ustedes que ya tienen el material en sus manos, vayan avanzando. Yo les recomiendo eso, para que aquí a clase ya lleguen con toda la onda, con una segunda lectura que no te va a hacer daño jamás, que al contrario, te va a ayudar muchísimo. ¿De acuerdo? Así que con este material en mano ya tienes en qué practicar. ¿Ya? Ya tienes en qué practicar. Esta inferencia es un tema amplio, lo estamos desglosando de la parte más introductoria y comprensible posible para que tú puedas adentrarte a este segundo nivel de comprensión. ¿Ya? Eso es por hoy, estimados colegas. Agradecemos su atención como siempre. Tengan fin de semana y nos encontramos en el próximo módulo. Permiso.